Gracias, hermano. Dios te bendiga grandemente y a cada uno de ustedes, mis hermanos, Dios les bendiga. Yo siempre he creído que somos privilegiados. Nosotros, los hijos de Dios, somos privilegiados. ¿En qué sentido? En el sentido, hermanos, que tenemos la palabra de Dios. Es un privilegio que no todos tienen o que no todos quieren, pero nosotros, dice la misma palabra, que tenemos un tesoro. Y yo creo que debemos valorar, hermanos, el tesoro que tenemos y la dicha y el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios. Dice Corintios 13 que las profecías se acabarán. En otras palabras, predicación. Va a llegar un tiempo, hermanos, en que ya no se va a predicar la palabra de Dios. Y tal vez parece que cada vez esto se cumple, ¿verdad? Dice ahí en una de las cartas a Timoteo que los hombres se volverán a las fábulas, ¿verdad? Por eso Jesús oró a su Padre diciendo: Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en ese sentido somos bendecidos y somos dichosos, dice el Salmo 19, porque la palabra de Dios convierte el alma y hace sabio al sencillo. Pedro dice que sean como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos desean ese alimento espiritual? Amén. Amén. Porque Dios quiere corazones dispuestos a escuchar su palabra. Quiero que alguien me busque el texto que está en Mateo 13, versículo 17, y me ayude a leerlo, por favor. Mateo, capítulo 13, verso 17. Con voz fuerte, que vaya a ser un hermano o una hermana, que me ayude, por favor. Mateo 13. A ver, hermana, por favor. Gracias, hermano. Dice, porque Jesús está hablando, precisamente está hablando de su palabra. Dice, porque de cierto les digo que muchos justos desearon ver lo que ustedes vieron y oír lo que ustedes oyeron, pero no lo oyeron. Muchos profetas, cuando yo leo esa palabra, yo me imagino al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Daniel, atentísimos a lo que Jesús iba a decir. Atentos a cada palabra, pero no lo pudieron oír y no lo pudieron desear. Pero ahora nosotros tenemos ese privilegio, y que así como los profetas deseemos, tengamos el deseo. Una de mis oraciones es: Padre, que tu pueblo tenga el deseo profundo por buscar de ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo que recibimos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Estamos viendo el tema de esta serie que comenzó el pastor, nuestro pastor, hermano Gil, que se llama Probados para ser aprobados. Probados para ser aprobados. Y veíamos el domingo pasado, nos recordaba nuestro pastor, que esta prueba tiene que venir porque es Dios, ¿verdad?, el que quiere vernos crecer. Nos ponía el ejemplo de Dios como Padre. ¿Qué padre no quiere ver crecer a sus hijos? Es un deseo natural de cada padre, que a sus hijos les vaya bien, que crezcan, que avancen en la vida, que estudien. Y lo mismo pasa con Dios. Dios, en ese deseo de que seamos mejores hijos, nos quiere ver crecer. Y ese crecimiento va a venir a veces
a través de la prueba. No siempre, pero sí a veces. Nos decía nuestro pastor que cuando tenemos la intención y el propósito y empezamos, ¿verdad?, a buscar a Dios en las Escrituras, empezamos a estudiar la Biblia seriamente, empezamos a orar, a reunirnos, a congregarnos, y hay un compromiso profundo con las cosas de Dios, a veces la prueba puede llegar, ¿verdad? Y todo esto va a ser con el único fin de que crezcamos, de que seamos mejores hijos otra vez. Pensando en eso, orándole a Dios, ¿verdad? Digo, Señor, dame palabras, Señor, para tu pueblo. Y hay un ejemplo un ejemplo en la Biblia, que es muy claro en la Escritura, de un personaje muy conocido llamado el Rey David. Y he titulado a mi sermón Las 4 pruebas del Rey David. Las 4 pruebas del Rey David. Y esto nos va a enseñar cómo Dios nos prueba. Es una prueba. Y quiero comenzar por decirte lo que no es una prueba. No todo en la vida son pruebas. No, ¿verdad? Porque podemos a veces pensar, o tampoco toda la vida estamos en toda nuestra vida cristiana, no es una vida de prueba. Hay momentos de gozo, de felicidad, de entusiasmo, de alegría, que también son parte de la vida cristiana, ¿verdad? No es que ahorita, ¿verdad?, me encuentres y me preguntas, oye hermano, ¿cómo estás? Pues aquí pasando una prueba. Y después me vuelves a ver otros 6 años, ¿cómo estás, hermano? Pues aquí pasando la prueba. Y resulta que no he pasado la prueba. Eso ya no es normal en una vida cristiana. ¿Sí? Hay, en primer lugar, lo que no es una prueba, son las consecuencias de nuestros errores. Hay veces que van a venir a nuestra vida consecuencias de nuestras malas decisiones, y esas no son parte de la prueba. Esas son cosas que tenemos que componer en nuestra vida. Al rey David le pasó también. ¿Recuerdas cuando él se equivocó con Betsabé? Cuando llega el profeta Natán y dice, por cuando tú hiciste, ahora 4 tantos vas a cosechar por esta mala decisión. Y ahí están escritas todas las consecuencias que David tuvo que recoger por su mala decisión. Y eso puede pasar en nuestra vida. Pero lo que sí es una prueba, y lo vamos a ver. David, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Voy a pedir a alguien más que, si quiere leer ese texto, del versículo 6 al versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6 al 10. Alguien que me quiere leer con voz fuerte. ¿Alguien me conoce? Ayúdame, hermano. Por favor, hermano. Del 6 al 10, versículo 6 al 10. Aconteció que cuando volvían de ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dijeron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días,
Versículo que sigue, por favor. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: le clavaré a David en la pared, pero David le evadió 2 veces. Está lleno. Gracias. Antes de este acontecimiento, pues acaba de leer el hermano, David había sido llevado al palacio al lado de Saúl. ¿Recuerdan aquella victoria que tuvo David? David había sido escogido por Dios desde que era muy pequeño, quizás a los 16, 17 años. Dios había desechado a Saúl y había tomado a David como el nuevo ungido. Y fue el profeta Samuel y llevó el aceite de unción y lo derramó sobre David. Yo me imagino a David, ¿verdad?, cayendo sobre él el aceite de la unción. Y él ni sabía siquiera lo que eso significaba. En ese tiempo se ungía a los reyes, a los profetas. Y él, cuando yo creo que no tenía ni idea de a lo que Dios lo estaba llamando. Él era un pastorcito de ovejas, muy sincero y muy agradable, con un corazón que agradaba a Dios. Pero ya desde ese momento Dios lo había escogido para que fuera rey. Y Dios va acomodando los acontecimientos hasta el día que ¿verdad?, llega a ver a sus hermanos, y en ese momento sale el paladín Goliat, el cual salía todos los días a retar al escuadrón de Israel. Allá, y no es hasta que llega David y le dice: ¿quién es ese incircunciso que reta a los escuadrones del Dios viviente? Y sus hermanos lo tratan de que dicen: espérate, tú ni siquiera sabes pelear. No, es que alguien tiene que enfrentar a ese paladín. Y verdad, y ahí Dios le dice David al paladín de Goliat, y le dice: tú vienes con lanza y jabalina, mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, a que tú has retado. Y con una piedra, con su onda, que ni siquiera con una espada, derrotó al paladín. ¿Recuerdan eso, hermanos? Y después de ese acontecimiento, esa victoria que Dios le había dado, el rey Saúl lo manda a traer y lo dice: yo quiero ese chiquillo valiente al lado mío, porque ese va a ser un gran guerrero. Lo que no sabía David era que ahí comenzaba su preparación. Ahí Dios comenzaba a prepararlo. Y cuando lo llevan al palacio y van llegando, van entrando en la ciudad, dicen que las mujeres salieron con sus panderos danzando y cantando. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y estas palabras no agradaron para nada al rey Saúl. Dice: ¿cómo es posible? A mí me dan 1000 y a él 10,000, no le falta más que el rey. Y en este texto que acabamos de leer, por eso digo que es la primera prueba que el rey David tenía que pasar. Y estaba, aparte de ser un excelente guerrero, David era un artista con el arpa, tocaba el arpa con una unción que dice que cuando él tocaba, los malos, los demonios de Saúl salían, porque él disvariaba. Era tanto sus celos, unos celos patológicos que tenía Saúl, que solamente la alabanza ungida incluso hacía que estos espíritus salieran de él. De ahí importancia, ¿verdad?, que los que están aquí al frente alabando a Dios sea una alabanza ungida. No cantamos a Dios, alabamos a Dios. Los del mundo, ellos cantan y cantan a quien quieren. Nosotros únicamente alabamos a Dios verdadero, único y verdadero. Y la administración de la alabanza debe ser una alabanza ungida, porque es el clamor en alabanza que sube a Dios. Amén.
Entonces, Saúl empieza, ¿verdad? Por eso digo que nunca estas mujeres hubieran dicho que Saúl nunca hubiera cantado, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, porque en ese momento Saúl se va en contra de David y lo tenía ahí frente a su paje de armas y con una lanza trató de clavarlo, pero David lo evadió 2 veces. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que a veces vamos a querer ser lastimados. A mí no me cabe en la cabeza cómo es que Saúl quería lastimar a su escudero. Y a veces las personas más cercanas a nuestra vida van a querer lastimarnos. De verdad. O hemos sido lastimados, o nosotros hemos lastimado a alguien cercano a nosotros, porque también de aquí para allá puede ser. Dios nos libre de tener una actitud así. ¿Quién era Saúl? Era el rey que tenía que proteger, cuidar a su escudero. Mas sin embargo fue el primero en volverse. Por ello tengo un sermón que se llama Viviendo en cuevas y esquivando lanzas, precisamente, y hablo del daño y es, hermanos, son las heridas que más duelen. Son las heridas que más duelen. Pero puedes esperar de cualquiera, lo podemos esperar, pero no de una persona que tú le tienes de toda la confianza, que te lance te quiera lastimar de esa manera. Al Señor Jesús también se lo hicieron. ¿Quién lo traicionó? Judas, el más cercano a él, los más cercanos. Y eso mismo Dios estaba permitiendo. ¿Pero por qué Dios estaba permitiendo eso? Porque David tenía que aprender el perdón. David tenía que aprender a perdonar. David podía hacerle frente a Saúl. Claro, David era mejor guerrero que él. Siempre lo fue. En ese momento podía agarrar la lanza, devolverse, pero no lo hizo. No lo hizo. Lo evadió 2 veces. Como dijo, ya me lanzaste una lanza, la esquivo y le sigo. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener esa actitud que tuvo David? Porque es seguro de veras, tarde o temprano podemos pasar por eso. Eso se da, ¿verdad? La traición, la calumnia y pego de gente cercana. A veces los que más daño nos hacen es gente muy cercana. A veces hasta sus propios familiares. De veras, ¿cuánto vemos? Yo estuve a mí me sorprendió en el juzgado civil la semana pasada y cuánta gente va a poner demandas. Y generalmente a mí me asombra el hecho de que 2 personas, un matrimonio, una vez estuvieron juntos, una vez prometieron amarse, respetarse y todo lo bueno que se deseaba, después en un divorcio sacan las peores cosas. ¿De verdad? Sí, entonces no tengo que ver algo. Yo estaba sin querer, estaba escuchando, ¿verdad? Porque un abogado decía sobre alguien que estaba alrededor. Y así lo decía con tantos años. La voy a descansar. Eso no debe existir, hermanos. Entonces también tenían que aprender el perdón. Él, que iba a llegar al trono, iban a llegar muchos casos donde tenían que perdonar. Su propio hijo, ¿te acuerdas cuando se le levantó su propio hijo? Absalón. Imagínate que un hijo se te levanta. Cosa de David tenía que tener un corazón como siempre lo tuvo, ¿verdad? Un corazón íntegro, libre de resentimientos, libre de falta de perdón y
libre de la amargura. Y es lo que Dios está preparando. Por eso yo le llamo a esta la primera prueba de David. Después de ese momento que vio que estaba siendo atacado, David vio, tuvo que oír a Mesías, y ahí comienza su segunda prueba. Pero antes de eso, quiero que vayamos al capítulo, ahí mismo, 1 Samuel, en el capítulo 21. Vamos a ver qué es lo que hace David después de esta primera prueba. Alguien que me ayude a leer el capítulo 21, del verso 1 al verso 5. Amén. Venga, hermanita, sobre Dijo David a Nob, al sacerdote, ahí miré, se sorprendió, ahí miré desde su cuerpo y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote, ahí miré: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y a lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados en cierto lugar para encontrarme. Ahora pues, ¿tienes a mano? ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes por lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, y lo daré. Los criados serán guardados a lo menos hasta 3 días. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado dentro de nosotros ayer y ayer, pero yo salí y a los ojos de los jóvenes eran mudos, porque aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no será puro mejor? Hasta el 5 de Sí, sí, gracias. ¿Qué es lo primero que hace David al ser perseguido por Saúl? Dice que va a donde están los sacerdotes y va y le dice: ¿qué tienes a la mano para que me des? El sacerdote le dice: no tengo pan común, tengo pan sagrado. David iba a comenzar una larga travesía por el desierto, pero lo primero que hace es, en medio de la prueba, es ir y alimentarse con el pan sagrado. ¿Qué simboliza esto, hermanos? Simboliza que en medio de la prueba, lo primero que tenemos que hacer es ir y comer el alimento espiritual para ser fortalecidos. Sí, amén. Amén. En medio de la prueba, en medio de la necesidad, el alimento espiritual debe ser nuestra prioridad, porque es lo que nos fortalece, porque es lo que nos alimenta, lo que nos da las fuerzas, lo que nos da el ánimo de seguir. De veras, imagínate a David. No más quiero que te imagines. O sea, él iba preocupadísimo, acababa de ser echado del palacio, no tenía dónde ir. Y lo único que hace, y lo que él sabe, es que tiene que ir a alimentarse a la palabra de Dios. El pan simboliza la palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual, que vuelvo a repetir, que nos fortalece, que nos ayuda en la necesidad, que nos consuela. Y es ahí, ¿verdad?, donde encontramos. Ahora me estaba enseñando el Sermón del Monte a los jóvenes que estábamos aprendiendo. Hay un versículo que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y eso a mí me llena de gozo, hermanos, que en la lucha, en la prueba, en la necesidad, vamos a ser consolados por el mismo Dios. ¿Verdad? Dios nos ve en todo ese proceso. Dios estaba acompañando, lo que acompañó al rey David. Aunque a veces él no lo sentía, no lo veía, decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pasarán los quebrantos? Porque, claro, cuando estamos en el proceso de la prueba, no entendemos muchas cosas. No es sino hasta allá que salimos, es cuando decimos: esto era necesario. ¿Verdad? Entonces,
nosotros, cuando estemos en medio de la prueba, ir a donde es la fuente de nuestra fortaleza, que es Dios. Vamos a ir al capítulo 21. Esta es la segunda prueba que tiene que pasar David. Capítulo 21 de ahí del primer libro de Samuel. Igual del verso 1 al 5. Alguien que quiera leerlo. Por favor. No, el capítulo 21 no. ¿Es ese? Sí. Es el 22. Es el 22. ¿Es el 22? 22, sí. Entonces David allí huyó a la cueva de Adullam, y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los oprimidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu, y fue él jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Ya. David, en este pasaje, Fue David de allí a Mispa de Moab, y dijo mi padre de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar santo. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar muerto, antes vete a tierra de Judá, y a ver seguro y vino al norte de Jared. amén. En ese pasaje el rey David huye a la cueva de Adullam, que estaba en el desierto. ¿Sí? No sé por qué Dios, en la mayoría de las veces, manda a sus siervos a prepararse al desierto. Cuando Dios quiere preparar, vemos en la Biblia, cuando quiso preparar a Moisés, ¿a dónde lo mandó? Al desierto. Jesús, después de haber sido bautizado y lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde lo mandó? David, ¿a dónde estaba huyendo? Al desierto. ¿Verdad? Porque es ahí, en la dificultad. El desierto no es un lugar agradable, y menos una cueva, a donde huyó David. La cueva de Adullam, las cuevas son lugares oscuros, lugares húmedos, son lugares donde puede haber animales. No es un lugar apto para estar en una cueva. Mas, sin embargo, David huyó a una cueva para protegerse un poco de todas las inclemencias que el desierto tiene. Los desiertos son extremadamente por la noche hace un frío extremo,